Y estos próximos minutos quiero hablar bajo este pensamiento: costumbre o adoración. Diga conmigo: costumbre o adoración. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, esta es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Amén. Es una historia heroica. Es tremendo porque esto es casi ficcionario, lo que sucede en la historia. Y he estado meditando acerca de esto, hermano, y creo que Dios me ha dado un pensamiento un poco diferente a lo que siempre tal vez se predica en concepto a esto. Vamos a acentuar qué estaba pasando para este momento. Amén, gloria al Señor Jesucristo. El pueblo estaba dividido en dos: los de Judá y los de Israel, los del norte y los del sur. Habían 10 tribus a un lado, 2 tribus y medio al otro lado. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel para esta fecha, hermano, era un pueblo idólatra. Amén. Cuando el pueblo entró a poseer las tierras de Canaán, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios le dio ciertas órdenes al pueblo. Y una de las órdenes al pueblo fue, aparte de obedecer sus mandamientos, es desechar a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Esa fue la voz. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, hermano, que pasó algo, hermanos, que es muy curioso. Yo diría algo cultural, porque la generación que entró a Canaán fue una generación que no vivió en Egipto, porque el pueblo estuvo 40 años en el desierto y el mandato de Dios fue que solamente los de 20 años hacia abajo entraran a la tierra prometida, exceptuando Josué y Caleb, por el pecado de sus padres. Pero, diga conmigo, seguramente ellos fueron personas que tuvieron la dicha de compartir con sus padres, claro que sí, y escuchar las historias culturales de Egipto. Amén. Y en Egipto, hermanos, tenían una manera idólatra de adorar, amén, a diferentes dioses, amén. Y una de las cosas, haciendo un paréntesis muy notorio, es que las plagas de Egipto, o las plagas que Dios mandó a Egipto, eran referentes a los dioses egipcios, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos adoraban al sol. Dios tomó el sol, lo oscureció. Amén, gloria al Señor Jesucristo. A ranas ellos adoraban, etcétera. Entonces Dios les mostró a los egipcios quién era Dios, tomando, déjeme decirlo, hasta de burla o de títere a sus propios dioses. Pero esto fue contado, hermanos. Entonces los jóvenes que crecen en el desierto tienen varias cosas, y una de ellas es la cultura idólatra de la tierra de Egipto. Y ellos saben también, diga conmigo, yo también sé. Ellos sabían que por causa de su corazón duro ellos habían muerto en el desierto. Sus padres no pudieron tener la promesa porque sus padres se rebelaron contra Dios y muchas veces quisieron ir a Egipto. Yo le hago una pregunta: ¿qué rayos quieres hacer en un lugar donde sabes que no está tu Dios? ¿Qué rayos quieres hacer en un lugar donde Dios que tú sirves no es el Dios que esa gente profesa? ¿Qué rayos quieres hacer con gente que no sirve al Dios que tú sirves? ¿Por qué querer imitar y comer lo que ellos comen si ellos no están bajo el mismo principio que tu Dios? Y yo te pregunto, ¿qué rayos hacemos nosotros tratando de amar a este mundo y las cosas que están en este mundo, si este mundo no tiene a nuestro Dios como su Dios? Amén. Aleluya. Siento una potencia, hermano, de Dios en mi vida cuando pensé en esto, hermano. Aleluya. Tenemos que arrepentirnos realmente. Oh, Señor, ayuda a mi alma esta mañana. Hermano, y estos jóvenes entraron a Canaán, un lugar donde pudieron comer cosas que ellos no sembraron, vivir en casa que ellos no fabricaron, una tierra que fluía leche y miel, amén. Y hermanos, desde Números capítulo 20 o 21, tal vez, si no estoy mal, una de las cosas que hicieron, hermanos, los de Canaán fue tratar de
subyugar al pueblo de alguna manera. La Biblia dice que Balaán y Balaam se pusieron de acuerdo para tomar al pueblo, hermano. Y escuche esto: Dios libertó al pueblo del ataque maldito que le quería hacer Balaán y Balac. Ellos no sabían. Amén. Balaán quería matar al pueblo, quería acabar con el pueblo, porque sabía quién era su Dios. Ellos no sabían. Ellos estaban durmiendo todas sus noches bien, levantándose todas las mañanas a recoger el maná. Estaban haciendo todo. Ellos no sabían que estaban bajo un ataque maldito, pero que Dios se puso en el camino y los bendijo. Ellos no lo sabían. Amén. Ellos sabían que sus padres habían quedado en el desierto y estaban muriendo porque no eran fieles a su Dios. Pero ellos no sabían la fidelidad de su Dios hacia ellos. Amén. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas noches Dios te ha librado del lazo del cazador? ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces Dios ha puesto su mano sobre tu vida? Tú ni lo sabes. Estos días alguien me dijo: pastor, soñé con usted esto y lo otro, y quería llamarlo. Entonces, en vez de llamarlo, me puse a orar. Amén. Y yo sentí una lucha. No le dije eso a esa persona, pero yo sentí una lucha ese día y alguien oró por mí. Esa es la mano de Dios. ¿Y cuántas veces gente está orando por ti y tú no lo sabes? Pero ¿sabe qué es lo más triste de esta historia que le estoy contando? Que Dios lo libertó de la maldición, pero ellos accedieron al pecado después. Amén. En la llanura de Mesopotamia lo que pasó fue que las mujeres, amén, de Canaán vinieron y se juntaron con los hijos de los israelitas. Amén. Costumbre, diga conmigo costumbres. Costumbres comenzaron a meterse y a hacerse normal. Y ellos comenzaron a poner inmundo lo que era puro y comenzaron a hacer cuenta que era normal. Qué triste escuchar a hermanos hacer normal las costumbres del mundo. Qué terrible. Y entró el pecado a través de ellos ahí, hermanos. Entonces entran a la tierra. Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo. Ellos empezaron con el pecado, pero terminaron en la idolatría, o sea, en la esclavitud. Lo que fue un gusto para su carne, un deleite, amén, para su carne, lo llevó a la esclavitud. Y yo quiero decirle, las costumbres de este mundo, muchas son buenas y deliciosas a nuestro parecer, amén, es la verdad. Pero cuando tú tomas costumbre en vez de adoración, vas a terminar esclavo. Y digo más esta mañana en el nombre de Jesús: muchos se hallan esclavos en alguna parte de su vida porque tomaron las costumbres del mundo. Porque adoración no es cantar, adoración no es llorar, adoración no es saltar, adoración es una vida entregada a Dios como Dios quiere. Entraron allí, hermanos, solamente los hombres con las mujeres de ellos, las mujeres con ellos. Eran buena gente, hermanos, y comenzaron a tener comunión. Pero el Señor les dijo que tenían que sacarlos a todos. Hermanos, ¿por qué cree que Dios es radical en algunas cosas? Porque sabe qué es lo que esas cosas van a provocar en tu vida. Y hay cosas en tu vida que tú no quieres dejar porque piensan que es muy radical, que es muy extremista. Pero Dios sí sabe qué es lo que va a provocar en ti. ¿Qué malo tiene tener, estoy hablando de ellos, qué malo tener un vecino de ahí de Canaán? Qué malo ir a acompañarlo a un culto de Baal. Qué malo hacer esto con él. Qué malo tiene esto. Amén. Y esa es una de nuestras mayores voces. Pero pastor, qué malo tiene esto. Pero pastor, amén. Ahora vamos a hablar un poco acerca de quién eran los Baales o quién era esta gente. Amén. Ellos eran algo parecido a los egipcios, con dioses con otros nombres.
Amén. Y aunque Baal no era el Dios supremo, amén, de los caldeos y los cananeos, era el Dios al que más adoraba, porque era el Dios de la fertilidad, amén, que hacía fértil a los hombres, a las mujeres en la tierra, amén, el Dios que controlaba la lluvia y el viento, etcétera, y era el Dios que más tributos le rendía. Entonces los habitantes de Canaán idolatraban a Baal. Ahora, los cultos de Baal, hermanos, no eran parecidos a los cultos de los israelitas. Y el altar de los Baales no era parecido al altar de los israelitas, porque las costumbres, diga conmigo, costumbres, eran diferentes. Y si usted estudia un poco de la historia, habían por lo menos dos cosas esenciales en los cultos de los Baales: la muerte de humanos, amén, y el sexo desordenado en sus cultos. Las orgías no tienen mucho que ver con lo que hacía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel comenzó a entrar, amén. Los Baales tenían un templo, claro que sí, pero los altares de los Baales no eran como los altares de los israelitas, amén. Mientras Moisés subió al monte en medio de que la zarza ardía, hermanos, y escaló en medio del desierto sin nada que lo pudiera cubrir, los Baales tenían por costumbre ir a los lugares altos debajo de árboles frondosos. Parecía lo mismo, parecía sacrificio, pero era comodidad. Yo voy a subir, pero si hay un árbol frondoso, yo no voy a poner altar en mi hogar, yo voy a poner altar lejos, pero en la comodidad. Hermano, y la visión de esta iglesia es volver a levantar hogares que tengan altares familiares. No podemos tener lugares altos, alejados del núcleo de nuestro hogar, porque en nuestro hogar está la guerra, en nuestro hogar está nuestro diario vivir. Ahí necesitamos volver al centro de la adoración, una vida continua para Dios. Pero los Baales se alejaban a lugares altos, amén, bajo de árboles frondosos. Comodidad. Bueno, yo voy a hacer el sacrificio al Señor, pero mientras hago el sacrificio, yo aquí. Amén. Muy parecido a la costumbre de este mundo hoy. Haga lo menos que pueda, haga lo más que pueda con el menos sacrificio. Si tiene mucho sacrificio, no lo haga. Viva para Dios lo más cómodo posible. No se meta tanto en la presencia de Dios. No se comprometa con la visión. No haga lo que tiene que hacer, porque eso es muy excesivo. Mejor sube a lugares altos y haz lugares allí. Tú puedes ser un cristiano relajado, pero la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y qué peligro, hermano. Disculpe la expresión que yo voy a usar, pero qué peligro lo ignorante que somos en el mundo espiritual. Aquí no estamos jugando a los carritos y a las muñequitas. Aquí estamos en guerra espiritual. Pero diga conmigo, las costumbres han ganado una gran partida en nuestra vida. Hay poder en Jesús. Hermanos, ahora yo quiero que piense un pueblo que fue sacado de la tierra de Egipto. Un pueblo que vio la mano de Dios, un pueblo que ha visto la gloria de Dios, ahora está siendo parte de cultos donde lo que hay es muerte de humanos, lo que hay es desórdenes, lo que hay es gente cortándose. Amén. Y yo voy a decirle una cosa: Dios no quería la sangre del hombre, porque la sangre del hombre era inmunda. Él quería la sangre del cordero, porque era el prototipo del que había de venir. Escúchame, Dios no quiere tu esfuerzo humano, porque tu esfuerzo humano y tu justicia son como trapo de inmundicia. Dios quiere tu obediencia, Dios quiere tu vida de adoración. Yo no sé si le estoy predicando a alguien, pero vengo en el nombre de Jesús a decirte: deja las costumbres. El engaño de ser justificado por nuestra propia justicia.
porque soy demasiado nuevo. Bueno, perdón, porque he cambiado mucho. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu obediencia hoy. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo quiero que ustedes se hagan una imagen. ¿Se verían ustedes en un culto de los Baales? Usted imagínese usted en un culto de los Baales. Una de las cosas de estos profetas de Baal, según la historia y la costumbre de ellos, que estos profetas eran prostitutas y prostitutos, hombres y mujeres se prostituían. Y ellos se cortaban y hacían un gran show. Y cuando ya sentían ellos que estaban exhaustos, iban a la recámara de los templos o a los lugares altos y tenían relaciones desordenadamente. ¿Usted se vería en un culto así? Pero hay costumbres del mundo, hermano, que usted está adoptando y no se ha dado cuenta. Yo le pregunto, ¿un pueblo como el pueblo de Israel te se imagina viendo esas cosas? Wow, qué tremendo. Yo tengo un amigo que él ya fue llevado con el Señor, un hijo de un pastor. Tremendo músico, buen muchacho. Para no ser la historia larga, él comenzó a alejarse, hermanos. Jugaba bien basquetbol, cantaba bien y un muchacho un día le dijo, ¿por qué no vienes y tocas con nosotros? Bueno, voy a tocar con ellos, pues no es nada. Amén, pero no era música cualquiera, eran metaleros, música pesada. Y este muchacho comenzó, y cuando menos pensó, hermanos, se encontraba en medio de un culto satánico. En un culto satánico. Hermano, una cosa de loco, dice él. Y eso estuvo. Y cuando él se encontró en medio de eso, la palabra de Dios dice, o sea, él nos cuenta, perdón, o nos contaba él que lo único que a él se le vino a la cabeza hacer fue invocar el nombre de Jesús. Poder a Jesús. Lo sacaron corriendo al tiro. Tuvo problemas espirituales, estuvo endemoniado. Amén. Un gigante espiritual vino sobre su vida y lo tuvo poseído por tiempo. Amén. La manera que él fue libertado, hermano. Todavía recuerdo, su papá nos contaba el testimonio. Estaban en un culto, su papá es pastor y estaban ahí. Y eso oraban y no podían. Hasta que el pastor dijo, como la piedra de David sobre el gigante Goliat, así te derribo en el nombre de Jesús. Y ese muchacho fue libertado. ¿Qué estoy tratando de decir? Costumbre, algo pequeño. ¿Y sabe por qué adaptamos las costumbres del mundo? Por dos cosas: por nuestra carnalidad y nuestra desobediencia. Hermano, el orgullo nos lleva a adaptar las cosas. Qué bueno que están los que están, pero yo le hago una pregunta: ¿cuánto más va a tener que hablarle Dios a usted para que lo obedezca? ¿De qué manera Dios le va a tener que hablar para que usted ponga su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? La Biblia dice, hermano, acá ya volvamos. Entonces, mire, hermano, a veces nos hallamos involucrados a través de la costumbre, dándole tributo al enemigo, dándole rienda a nuestros deseos carnales. ¿Sí o no? Qué tremendo, hermanos, sin darnos. Y acá está el pueblo. Yo vuelvo y le hago la pregunta: ¿cómo un pueblo que tiene un Dios como este Dios puede terminar metido en algo así? Es muy sencillo. No obedecieron lo primero. Comenzaron a hablar con los cananeos. Mío, ¿y cómo es que usted lo hace? ¿Cómo? Y los cananeos ganando la influencia a él. ¿Y cómo es que es? Ay, mira, nos invitaron a tal culto, vamos para allá. Y los hombres que son carnales dijeron: ay, esas profetizas de los Baales están bonitas. ¿La verdad o no la verdad? Y dijeron la mujer israelita: ay, esos hombres Baales tremendos. Amén, hermano. Usted piensa que no, hermano, pero comenzaron
a contemplar lo que ellos tenían. Y el Señor no les dijo que contemplar, el Señor les dijo: sácalos a todos. Y la aplicación es muy sencilla. Usted tiene que tener amigos, no solamente de la iglesia, conocidos. Estamos en el mundo y tenemos amigos, pero usted tiene que sacar de su vida toda influencia de costumbre mundana. Qué vergüenza nosotros como cristianos riéndonos de los chistes de los mundanos de doble sentido. Qué vergüenza nosotros, hermanos, los hombres, que estoy hablando con los hombres cristianos. Estamos a veces con mundanos, hermanos, y pasa una muchacha y la miramos igual que ellos. Y las mujeres cristianas ahora en día, cuando se ponen a hablar con las mundanas, que son un desorden hoy en día, y hablan de los hombres mal, también lo mismo. Amén. Y yo voy a decir eso en el nombre de Jesús. Yo no sé qué hacen las mujeres cristianas viendo en Facebook cómo se pinta, cómo se corta el pelo, cómo se pone eso es costumbre del mundo. Y nosotros los hombres, ¿qué hacemos viendo videos sensualistas? Mujeres en vestido de baño, mujeres, ¿qué hacemos? Eso es costumbre del mundo. Amén. Yo estoy aquí en el poder del Espíritu. Porque esas cosas comienzan a llevarnos al pecado. Y podemos llegar al punto de estos hombres, hermano, que el profeta tuvo que levantarse y decir: estoy solo, porque ustedes están acostumbrados al mundo. Y a veces los líderes nos sentimos solos en la iglesia, hermano, porque cuando hay que ayunar y orar, nadie quiere venir. Cuando hay que dar para la iglesia, nadie quiere dar, hermanos. Pero para un paseo, para sacar vacaciones, para irnos allá, pero para hacer algo para el Señor. Vuelvo y le digo: para un evento de la iglesia no hay plata. Para un evento de la iglesia no hay tiempo, pero para otra cosa sí hay tiempo. Costumbres, no adoración. Les dije a los hermanos en Antofagasta, estoy hablando de Antofagasta, y los exhorté, les dije: hermanos, porque la mayoría son venezolanos y colombianos, y les dije: de donde venimos nosotros hacemos de todo para ir a una conferencia. Y aquí, no tengo plata, no tengo tiempo. Mentira del diablo. Nos estamos acostumbrando a las cosas del mundo. Pastor, es que a mí no me gustan los eventos. Es que los eventos no es para que te guste a ti, es parte de lo que el Señor quiere. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. El Señor le pedía a los israelitas fiestas de 3, 7 y 14 días. Eso era lo que hasta el día de hoy lo hacen. Hermanos que no quieren venir a la iglesia sino cuando quieren. Costumbre. Por eso el apóstol Pablo dijo: no dejando de congregarnos como algunos. Hay hermanos que siguen la visión del pastor, solo lo que les gusta. Costumbre. Amén. Porque la palabra de Dios dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Amén. Y estoy aquí. Amén. Si le gusta este mensaje, amén. Y si no, amén. Y no estoy, yo voy a llegar a algo que nos va a ayudar, hermanos. Pero estoy tratando de derribar esos obstáculos, esas costumbres que han vuelto nuestro espíritu tan rígido. Tenemos una excusa para cada cosa que Dios nos pide. No queremos hacer un esfuerzo extra a nada. Queremos solamente sentirnos cómodos y ser convenientes. Amén. No diezmamos, no ofrendamos, porque eso, amén, no es de Dios. Pero va y cualquier cosa de este mundo se gasta su plata. Y para eso no hay problema. Y por eso no es prosperado en nada. Sacos rotos. Después voy a enseñar esa enseñanza, hermanos. Sacos rotos. Amén. Trabajan y trabajan y trabajan, y cuando no quieren diezmar y la plata le van a otras cosas. Se enfermó uno, se le dañó el otro. Porque así funciona el devorador. Costumbres del mundo que nos van apagando. Y la consagración, la oración. No, pastor, yo no tengo tiempo para orar, pero tengo tiempo para verme una maratón de serie, porque es la costumbre del mundo. Y así comenzamos, hermanos, como la costumbre. Porque nos hemos equivocado de altar. Y estos hombres pusieron. Ahora,
Diga conmigo, Elías era muy inteligente. Porque Elías puso las reglas del juego, perdón. No los Baales. Pero Elías le dijo cómo se iban a hacer las cosas. Y hermano, así tenemos que hacer nosotros cuando nos enfrentamos contra nuestra carne. Porque todos nos enfrentamos con la carne. No me diga que yo soy el único, porque yo no salgo corriendo. Todos tenemos tentaciones, luchas, pruebas, dificultades. Y el problema es que digamos que la carne nos ponga las condiciones. Pero Elías le puso las condiciones a los Baales. Amén. Elías le dijo, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Vamos a ver quién es el que está viviendo bien. Vamos a hacerlo así. Hermano, usted y yo justificando lo injustificable. Usted es un pobrecito. Usted no puede dejar eso. Ay, es que voy a hablar a los jóvenes. Ojalá después me escuche. Es que estoy muy joven para esto. Pero yo le digo una cosa, si tú eres joven, muy joven para servir al Señor, deberías ser muy joven también para el pecado. Si no puedes vivir para Dios, no deberías poder vivir para el mundo, porque eres muy joven. ¿Qué es mejor, vivir para Dios o para el mundo? ¿Qué te hace más bien, vivir para Dios o para el mundo? ¿Qué deberíamos estar pidiéndole a los jóvenes? ¿Que vivieran para qué? ¿Está viendo? Pero es que nos han puesto a nosotros las condiciones. Ven, hermano, hay poder en eso, ese cuento. Los niños, estaba hablando con el hermano ayer, y mientras él hablaba se me vino este pensamiento, porque estamos hablando si los niños son salvos o no, etcétera, etcétera, eso, ¿cierto? Y llegamos a este punto. Claro, los niños nacen, amén, del primer Adán, pero ellos son inocentes. Pero no sé si usted se ha dado cuenta cómo el diablo está queriendo robar la inocencia de los niños. Ya un niño de 5 años te dice barbaridades, cosas inmorales, cosas sensuales, no solamente groserías. Porque no solamente lo que ha escuchado, ahora lo que he visto en las redes, hermano. El diablo está, y tenemos que tener cuidado, porque el diablo no puede poner las condiciones en nuestra vida. Nosotros tenemos que decirle cómo es que se debe vivir, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Qué tremendo, hermano, esto. Pero Elías fue inteligente, le dice, bueno, lo primero que Elías dijo, vamos a ver qué pasa. Entonces le dijo, désenos pues 2 bueyes. Ellos sacrificaban bueyes, pero ¿sabe cuál era la cosa con la que más estaban relacionados los Baales? No era con los bueyes, amén, era con los hijos, porque ellos, Malot, ponían los hijos a fuego, los quebraban contra las rocas, los muertos, y la costumbre era cortarse ellos. Ellos no estaban acostumbrados a tratar con los animales como sacrificio. Pero Elías sí, porque ellos estaban acostumbrados según la línea profética, según lo establecido por Dios a través de Moisés en el tabernáculo, que había que sacrificar corderos y bueyes. Ellos trataban de justificar su propia justicia, pero los israelitas tenían el principio de que ellos eran justificados a través del cordero que habría de venir. Lo más duro que tenemos que luchar nosotros es contra nuestra propia justicia. Todo el tiempo estamos tratando de justificar todo lo mal que hacemos, y queremos poner en el altar la costumbre del mundo. Es que yo soy así porque me hicieron así. ¿Tú crees que Dios no sabe por qué eres como eres? ¿Tú crees que Dios no sabe qué es lo que te pasa? Claro que sabe. Y como sabe qué es lo que pasa, no sirve tu justicia. Necesitas ser justificado por medio de la fe. Gloria al Señor. Y él les dijo, bueno, y mire lo que dice. Vamos a escoger 2 bueyes y córtelos en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no ponga fuego. Solamente sabemos que ellos tenían un buey cortado en pedazos y leña.
No había más. Amén. Y entonces la Biblia dice que Elías les dio a ellos para que empezaran. Y ellos, los profetas de Baal, escogieron un buey y lo prepararon primero. Cuando tomaron el buey y lo prepararon, ellos solamente prepararon el buey, pero ellos no prepararon el altar. ¿Sabe por qué? Porque era una costumbre ritualista, el placer y no el sacrificio. Era una costumbre de ellos lo fácil. Preparar el altar les iba a demorar. Ellos estaban ansiosos de hacer, pero no de recibir. Hermano, y tenemos por costumbre en el mundo la ansiedad de querer que nos den y hacer todo por nuestras fuerzas y tratar de solucionar todo. Pero antes de eso, hermano, tenemos que saber que nosotros dependemos y necesitamos de Dios. Ellos solamente pusieron el buey. Amén. Y apenas lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la tarde. En otras palabras, ellos estaban fuera de su línea de costumbre. Ellos querían algo, pero ellos no estaban acostumbrados a eso. Entonces la pregunta es, ¿qué altar tenían y qué Dios adoraban? Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué altar es el que tú tienes y a qué Dios es al que tú adoras? ¿Adora las costumbres de este mundo? ¿Adora tus propios pensamientos y tus propios deseos? ¿Estás aquí para que Dios haga y cumpla tus caprichos? Costumbres del mundo. Aleluya. Pero gloria al Señor que esta historia tiene una segunda parte. Y antes de pasar, me parece tan triste que ellos tuvieron, hermano, la autocomplacencia. Un altar equivocado, un día equivocado. Y ellos se cortaban hasta que chorreaba la sangre por su cuerpo. ¿Han visto la moda de los últimos años acá? Cortarse las venas, que es por depresión. La autoflagelación, la autocompasión, el sentirse que nadie te responde, el sentir que no hay quien te ayude, el sentir que tu esfuerzo no es valorado y sientes que tienes que lastimarte y dañarte a ti mismo para ver si algo pasa y se quita el dolor. Era el mismo sentimiento de los Baales. Era tan vacío lo que hacía, era tan putrefacta su costumbre, era tan malvado lo que hacía, que se dañaban para ver si algo sucedía. Pero ¿sabe qué? Nada pasaba porque no tenían un altar y no tenían Dios. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, esta mañana tiene que reflexionar. Tanta autocompasión, tanta autoflagelación, tanto pobrecito yo, tanto me han lastimado, todo el tiempo te va mal, todo el tiempo nadie te quiere, todo el tiempo estás en lucha, todo el tiempo no prosperas. Tienes que ver cuál es el altar que tienes y cuál es el Dios que estás adorando. Si estás aquí por costumbre, oh Santa Rama. ¿Y sabe qué es la cosa más tremenda? Que los cristianos que se han vuelto costumbristas le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a la iglesia. No hay iglesia buena, no hay pastor bueno. Dios no me escucha, Dios tiene preferido. No, Dios no tiene nada de eso. Dios solamente tiene adoradores, porque la hora viene y la hora es cuando los que adoran en espíritu y en verdad tienen que adorar al Padre. Y tales adoradores, Dios no está buscando a talentosos, Dios no está buscando a grandes, Dios no está buscando a compasivos, Dios está buscando a adoradores. Oh, reprenda el Señor toda cadena de costumbrismo en nuestra vida. Reprenda el Señor toda cadena que nos tiene pensando como el mundo. Libértanos, Señor. Aquí no estamos jugando. Aquí no ayunamos para tener mejor dieta. Aquí no oramos para sentirnos más saludables. Aquí no venimos al culto solamente para sentirnos bien. Aquí venimos porque tenemos un rey a quien adorar, un Dios a quien servir.
No esperamos la fiesta de la tirana para dejar todo e ir a bailar. No estamos esperando la fiesta de San Lorenzo para ponernos los trajes y disfrazarnos de algo que no somos. No, todos los días por la mañana, como dijo el apóstol, presentaos vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Hermanos, tenemos que quitarnos el disfraz de la costa. No es venir y llorar y cantar. No, Dios está esperando algo más de nosotros, una vida. Dios está esperando algo más de nosotros, una vida, una entrega. Sí, porque pastor, yo no fornico. Podría hablar de esto. Muchas iglesias se han vuelto como Baal. La fornicación se ha vuelto algo normal en las iglesias. Bueno, si el joven fornica, pues dele algo para que no se quede embarazado. No, eso no es normal. No voy a juzgar a nadie. Si le pasa, no es mi vara la de juzgar, pero sí es mi voz y la autoridad de Dios para decir, no es lo correcto, la costumbre del mundo. El adulterio, el pecado, la pornografía, la homosexualidad, la drogadicción, las malas palabras, esas costumbres no son de nosotros. Amén. Señor nos ayude. Pero ahorita Elías, diga conmigo, pero Elías era adorador. ¿Qué haría usted con todo ese mundo de gente en contra suya? A veces las cosas se ponen difíciles. A veces vivir para Dios no es fácil. Bueno, la mayoría de las veces. ¿Sí o no? Pero la palabra de Dios dice que Elías, después de que se burló de ellos, juntó a todo el pueblo y dijo: vengan, mire cómo se hace. Hermanos, Elías no estaba improvisando. Elías no estaba tratando de decir, bueno, mire, ¿cómo lo hago? Elías sabía cómo se hacía. Amén. Seguro Elías escuchó hablar del sacrificio de Abel. Seguro Elías escuchó hablar de lo primero que hizo Noé cuando tocó tierra seca. Gloria al Señor. Seguro Elías escuchó hablar de Abraham cuando levantó el altar en el Negué. Seguro Elías escuchó hablar de Jacob cuando puso la piedra en Peniel. Seguro que Elías sabía cómo Dios quería que lo adoraran. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú sabes cómo es que Dios quiere que tú vivas para Él? ¿O no lo sabes? Si no lo sabes, tienes que venir más al culto y tienes que estudiar la palabra. Elías no estaba haciendo nada nuevo. Yo no les estoy proponiendo nada nuevo. Elías no estaba inventando una nueva fórmula. No, Elías estaba haciendo lo que los adoradores hicieron. Abraham, cuando subió con Isaac al monte Moria, le dijo a sus hombres: el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. La adoración no era el sacrificio de Isaac. La adoración era levantar el altar correcto para que el sacrificio pudiera estar. Hermano, estamos haciendo sacrificios, pero no tenemos el altar correcto. Y Elías tomó al pueblo y tomó 12 piedras. Diga conmigo, piedras, no solo leña. Hermano, tenemos que dejar de ser solamente altares de leña. Se consumen un ratico y después se desaparecen. La característica del altar del cristiano tiene que ser la que había en la zarza que estaba en el monte Oreb, porque la característica era que la zarza ardía y ardía, pero no se consumía. No podemos ser cristianos avivados hoy y fríos mañana. No podemos ser cristianos llenos hoy y vacíos. No, Señor, tenemos que ser cristianos que siempre estamos encendidos. Porque el fuego cae donde hay algo que consumir. Y si Dios no está cayendo a tu vida es porque no hay nada en donde tú tengas algo para que Dios consuma. Porque ya se consumió, solamente hay cenizas. Oh, aleluya.
Pero él tomó las 12 piedras. No fue nada nuevo, fue el mismo altar, hermanos, que levantó Josué cuando pasó el Jordán, hermano, como testimonio. 12 piedras que puso debajo de Jordán y 12 piedras que puso después, amén, pasando el Jordán como un testimonio. No tienes que inventarte nada, mi hermano. Lo que ha funcionado desde tiempos antiguos todavía funciona hoy. Buscar a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Amén. Las 12 tribus representaban, hermanos, las 12 tribus de Israel. Pero las 12 tribus o las 12 piedras, el número 12 representa gobierno. Tú no puedes hacer un altar con 10, con 8, con 9, con 7, con 6 piedras. Pastor, podríamos hacer un altar con 7, número perfecto. Dios no quiere tu perfección, Dios quiere gobernar en ti íntegramente. No, Dios no quiere gobernar la parte que tú quieres que Él gobierne nomás. Dios no solamente quiere ver la parte buena de tu manzana, Dios también quiere ver la parte que se está dañando para arreglarla. La cosa más irónica que tenemos nosotros es tener un Dios tan grande que todo lo sabe y tratar de ocultarle nuestros errores. 12 piedras, amén. Gobierno íntegro, absoluto. Con esas 12 piedras, Elías estaba diciendo: el rey y Dios de Israel es Jehová. Pero habían 10 tribus descarriadas, hermano. Habían 10 tribus viviendo re mal. No importa si estoy en mi mejor día o estoy en mi peor día, todavía Dios tiene que ser mi Dios. Si pequé, porque pecamos. No digan bien, pero somos unos pecadores. Pero si pequé todavía, yo tengo que levantar un altar con 12 piedras para que Él siga gobernándome. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito: Dios no tiene problema con el pecado, porque Él vino a la cruz del Calvario para morir por el pecador. Pero Dios no puede tomar lo que tú no le entregas. Entonces Él compactó, y Él estaba en Israel. Pero las 12 tribus, las otras 2 tribus estaban lejos, estaban divididas. Amén. Y esto simboliza, hermano querido, como Judá, la adoración. Aparentemente la adoración estaba muy lejos de Israel. Y tal vez alguien esta mañana se siente lejos de la adoración y de su vida cotidiana. No puedes conectar con Dios. A veces no puedes conectar. Llevas tiempo sin hablar en lenguas. Llevas tiempo luchando con un pecado que te agobia. Pero esta mañana yo quiero ser el adorador que fue Elías. Aunque mi adoración parezca muy lejos y mi vida cotidiana parezca muy mala, yo la voy a unir en un solo altar para que Dios sea el Dios completo de mi vida. Oh, ¿por qué no alabas a Dios esta mañana, mi hermano? ¿Por qué no te sueltas un momento? Oh, o levanta tus manos al cielo un momento. Vamos a dar adoración al Rey un momento. Vamos, levanta tus manos conmigo al cielo en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdenos a unir los pedazos que tenemos. Estamos dispersos, nuestro corazón quiere una cosa, nuestra mente quiere otra, nuestra vida está haciendo otra, nuestro espíritu quiere algo, nuestra carne nos quiere llevar a algo, pero no quiero ser gente de costumbre. Aleluya, yo quiero poner un altar completo. Oh Señor, ayúdanos. Póngase de pie, vamos a orar juntos.